Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública de hoy. Quedan 3 minutos para las 23 horas y miles de hondureños indocumentados continúan este lunes su camino hacia los Estados Unidos a través de México. Pese al temor de ser detenidos y deportados, lo hacen igual. Eso habla de la desesperación con la que están viviendo en sus países de origen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que realizarán todos los esfuerzos para detener la ola de migrantes e hizo el llamado a que las personas, primero, deben solicitar asilo en México y si no lo hacen, Estados Unidos los rechazará. La caravana humanitaria de migrantes se originó el sábado en San Pedro Sula, Honduras, y llegó a México tras cruzar la frontera con Guatemala el fin de semana. Unos 3.000 indocumentados llegaron este domingo después de caminar durante horas, huyendo de la violencia, de la pobreza, de las pandillas, de los altos índices de pobreza en Honduras. El fin de semana un grupo de hondureños logró ingresar a México. Según un comunicado del gobierno de ese país, 640 migrantes solicitaron asilo y las autoridades daban prioridad a las mujeres, niños y ancianos. En tanto, el gobierno de Honduras informó que 3.433 personas que se habían unido a la caravana migratoria retornaron el domingo al país al instalarse un corredor humanitario. Se habla en todo caso, no es fácil contar el número de personas, hasta 7.000 son las personas que hoy van caminando en esta columna humana rumbo a los Estados Unidos en busca de una vida mejor que la de sus países de origen. Y esta mañana la Comisión de Educación votó a favor el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación. Esto con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Además, el presidente Piñera reiteró su llamado a los parlamentarios para que aprueben el proyecto de Aula Segura, una propuesta que volverá a ser discutida esta semana, luego que el Ejecutivo realizara indicaciones por los cuestionamientos al debido proceso, en los que habría incurrido el primer documento enviado al Congreso Nacional. Sobre esto y más conversaremos esta noche con el director ejecutivo de Elige Educar, Joaquín Walker. Las bencinas siguen dando que hablar, luego de 8 semanas en que el precio de los combustibles ha ido al alza y de que en algunos lugares del país roza incluso los 1.000 pesos. Bueno, ha generado críticas de diferentes sectores del país y la inquietud de los transportistas que hoy en la tarde cortaron la ruta al norte en Punta Arenas, de Punta Arenas Norte, esto en el sector del cruce hacia Tierra del Fuego. Hoy el presidente Piñera ha manifestado que están estudiando la posibilidad de algunos cambios en los impuestos a las gasolinas y el diésel. Pero, ¿cuál es realmente la solución que pudiera adoptarse en el mediano y largo plazo? Esta noche discutimos el tema junto a especialistas, Gerardo Copelli, de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y Jorge Germán, economista y director de Germán Consultores. Los dos expertos en estos temas nos ayudarán a entender un poco más y mirar el horizonte en materia de combustibles. Vamos a nuestra pregunta del día, ¿qué les parece? Aquí está planteada ya. ¿Crees que el gobierno debería tomar medidas para bajar el alza de las bencinas? ¿Qué efectos puede tener eso? Ojo, porque la pregunta o la respuesta puede ser como muy sencilla. Sí, que baje, pero esto tiene efectos. Así que esperemos saber qué es lo que nos dicen los expertos para ir respondiendo de una manera más informada. ¿Sí o no? Ahí está. Vamos a una pausa. Volvemos a esta vía pública. La educación nos convoca. Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, nos acompaña esta noche. Joaquín, gracias por venir a la vía pública. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo quiero partir primero que estuvimos hace una semana con Carola Escobar, tuvimos la suerte de ayudar ahí a ¿cómo se puede decir? Animar un poco la ceremonia del Global Teacher Prize, donde se eligió al profesor de Chile que nos va a representar en esto que llaman el Nobel de los profesores. Cuéntanos algunas cifras, a mí me impactó mucho eso. ¿Cuánta gente postuló? ¿Cuánta gente? En fin. Sí, desde Elige Educar organizamos la versión local de este premio mundial que es el Nobel de la Enseñanza e invitamos a la ciudadanía a nominar a sus profesores. Ya una nominación es un premio. Cuando a un profesor le llega un mail que dice, estimado profesor Matías, quiero agradecerte y te nomino al Global Teacher Prize Chile, eso ya es un premio. Y tuvimos 23.000 nominaciones.
de cerca de, sé que más del 10% de los profesores de Chile. O sea, hubo 23.000 alumnos. Alumnos, apoderados, puede ser colegas, principalmente son alumnos, pero puede ser más amplio. Bueno, porque hay una valoración directa de los educandos, como se decía antiguamente, o de los apoderados, ¿no es cierto? De las comunidades educativas en general, y que refleja un sentir de la sociedad de reconocer la importancia de los profesores. Y de esas 23.000 nominaciones, 700 profesores postularon a este premio, que suben sus antecedentes, sus datos, y en esta ceremonia que compartimos premiamos a los 5 finalistas y se eligió también a uno, que son 5 profesores maravillosos, como muchos profesores de todo Chile. Anónimos, que no se saben. Y este premio lo que busca es relevar su trabajo y mostrarle a todo el país que a pesar de que hay momentos difíciles, que hay cosas negativas, hay muchas cosas que mejorar, hay miles de profesores que de Arica a Punta Arenas hacen un trabajo silencioso y que son el elemento más importante de la calidad del sistema educativo. Sí, lo bonito es ponerle lo que hace este premio, lo que hace Elige Educar, no solo es la valoración social para que toda la sociedad vaya tomándole valor y vaya apreciando lo que hacen, es ponerle nombre y apellido a héroes anónimos. Yo nombraba ese día a Gloria Navarro, a ver si nos está viendo, a Teupa en Chiloé, un saludo. Y hay, así como yo conozco a Gloria, otros conocerán a muchos y ustedes les ponen nombre y los relevan y los ponen en las pantallas y los dignifican. Profesores maravillosos que tienen a veces 4 alumnos en una escuela rural. Y esas cosas son muy potentes. Sí. Me gustaría saber cómo va engranándose eso en qué pasa después con esos profesores. O cómo se insertan ellos que son reconocidos a nivel central, si se quiere, en sus localidades. Bueno, primero con mucha alegría. O sea, nos ha pasado además que muchos de los ganadores o de los finalistas son de lugares fuera de la región metropolitana y al momento de volver a sus comunidades son recibidos como si hubiesen ganado una medalla olímpica y es muy bonito ver ese cariño porque tienen un aporte ciertamente en lo pedagógico como docente y es un elemento principal que es evaluado por el jurado. No son solamente profesores con un gran corazón, sino profesores con grandes técnicas pedagógicas, con gran profesionalismo, pero que además tienen un rol comunitario muy importante, por lo mismo, especialmente, insisto, fuera de Santiago, porque nuestro centralismo es muy potente, son después recibidos allá como unas figuras reconocidas localmente, y eso para nosotros como Elige Educar, que nos dedicamos a que la sociedad valore a los profesores y que más gente elija educar, que elija la profesión docente como carrera, es para nosotros una gran alegría. Fíjate que no se me había ocurrido, pero estamos a punto de noviembre, que es el mes de la PSU. Yo sé que ustedes trabajan como Fundación Elige Educar todo el año, yendo a los colegios a conversar con muchachos de segundo, tercero, cuarto, medio, a decirles que tomen en cuenta la alternativa de elegir educar, elegir las carreras de pedagogía. Quizás qué mejor que estar en la televisión para dirigirte a estos muchachos que nos estén viendo, que estén preparándose y no lo tengan dentro de su alternativa. Muchas carreras tradicionales, pero educar es cambiar vidas. Sí. A ver si tú puedes invitar a... Bueno, gracias Matías. Toda la gente que nos está viendo, que está pensando en la profesión docente como una alternativa, nosotros invitarlo a tomar ese camino, esa decisión. Un profesor educa en toda su carrera a cerca de 6.000 niños y un niño está 12.000 horas frente a un docente. Esa responsabilidad, ese impacto es enorme y esta es una profesión además que está con mejores condiciones laborales, ciertamente con muchos desafíos, pero en los últimos años se aumentaron en un 30% en promedio las remuneraciones de los docentes. Ha aumentado el tiempo no lectivo, el tiempo de planificación y se ha mejorado la formación. Ya no cualquiera puede elegir educar, porque se establecen mayores estándares, requisitos académicos para acceder a las carreras de pedagogía y se le exige más también a las universidades, a las escuelas de pedagogía para tener una mejor formación, con prácticas tempranas, con mayor acreditación, en fin. Entonces, estamos en un momento además muy importante para la profesión docente por estos cambios en políticas públicas, porque esto no es pura vocación y pura voluntad, se requieren condiciones para el ejercicio docente y además en un contexto de cambio. Los niños que hoy día están en pre-kinder van a salir el 2030 del colegio. Año en el cual hay muchos estudios que muestran que en Chile por la automatización cerca del 30% de los empleos que conocemos hoy día ya no van a existir. Y esto es un desafío para el sistema educativo, cómo pensamos la formación de las futuras generaciones. Y ya no se van a requerir solamente herramientas duras, conocimiento, cuando estamos además a la mano, tenemos a la mano el acceso a la información, se requieren pensamiento crítico, capacidades de comunicación, trabajar en equipo, liderazgo.
Y esas habilidades son las que nosotros estamos invitando a los jóvenes a conocer a través de las carreras de pedagogía y son las que hemos encontrado en estos 5 grandes profesores que premiamos hace unos días en el Global Teacher Prize Chile y que están en miles de profesores, que están minuto a minuto tomando decisiones pedagógicas que marcan una diferencia entre aprender o no aprender, que marcan la diferencia entre desarrollar o no una habilidad y que muestran cómo los profesores que están teniendo este impacto creen en sus estudiantes. El único camino al desarrollo así más bien comprobado en largo plazo y sostenible en el largo plazo para una sociedad. Exactamente. O sea, hay mucha evidencia que muestra que los países que han hecho políticas de atracción, retención y desarrollo de profesores de alto desempeño académico son países con mejores resultados. Joaquín Walker, yo te motivé o te dice, ¿por qué no le hablas a los estudiantes? A veces hay que hablarle a los padres también. Si muchas veces los padres son los que inhiben a los hijos a tomar carreras de pedagogía porque dicen, no son bien valorados, no vas a ganar bien, entonces por ahí va la mano. Pero tenemos varios temas más, porque nos entusiasmamos con el de los profes. Un gran tema y al final todo se relaciona y vuelve a los profes. La ley de aula segura busca, la iniciativa busca o la intención que tiene es justamente proteger a los profesores a través de una ley. Sí. Ahora, no todos les ha gustado cómo está planteada esta ley, más allá de que la intención que busque pueda ser buena. ¿A ti qué te parece cómo está planteada la ley de aula segura? Mira, yo lo primero que quiero valorar es que como país discutamos cómo erradicar la violencia de los establecimientos educacionales, que la violencia extrema además es minoritaria, pero que es importante hacerlo. Y la violencia en la sociedad me parece que es un buen debate. Y a veces lo caricaturizamos, lo ridiculizamos, pero es bueno que lo discutamos como país, porque esto es algo necesario. Y con respecto al proyecto de ley, nosotros creemos que es importante abordar esto de forma integral. O sea, con o sin proyecto de ley, con o sin estas facultades que se están estableciendo para los directivos, no se va a erradicar la violencia. Y nosotros creemos que es muy importante establecer primero sanciones formativas. ¿Qué significa una sanción formativa? Es una sanción que invite al cambio, que en casos extremos ciertamente tienen que haber medidas cautelares, que hoy día, de hecho, cualquier colegio puede establecer una medida como una suspensión en caso que haya un caso de violencia y que sea necesario separar a la persona que se crea tuvo que ver con esos actos violentos. Pero luego de esa suspensión y luego una investigación, es importante ver cuál es el fin de la sanción. Y la gracia de la educación es invitar al crecimiento, al desarrollo personal. Alguien dirá que eso es muy romántico, que eso no va no genera una señal. Y en educación las señales, te lo pregunto, ¿tienen algún efecto? Es decir, que el resto de la comunidad, cuando hay un muchacho que tiene una bomba molotov o que le va a rociar de benzina a un profesor o a un inspector, que lo amenazan con fuego, el echar a esa persona genera alguna señal que apoye la labor educativa o a ustedes les parece que no? A ver, estos casos que tú mencionas son actos delictuales extremos que están sancionados hoy por el Código Penal y que es necesario abordarlos desde la justicia. Y mientras corre ese carril judicial, es muy legítimo, hoy día los colegios tienen la facultad de tomar una medida cautelar, de suspender a un estudiante en caso de que hayan evidencias que permitan creer al equipo directivo que esa persona estuvo relacionada. ¿Cuánto se demora en separarlo del plantel para no...? No, o sea, la suspensión puede ser inmediata y lo que establece el proyecto de ley es la expulsión inmediata. Pero la como medida cautelar, que es muy legítimo para resguardar tras un suceso de violencia, se puede establecer. Y yo entiendo que se acuse de romanticismo, especialmente cuando hablamos de estos casos extremos. Pero permíteme mostrarte quizá otros casos que estarían tipificados en esta ley que se quiere plantear, como por ejemplo el porte de un arma. Entonces imaginemos un chiquillo que va al colegio con un cuchillo y que es totalmente condenable y negativo. Pero ¿qué queremos que pase con ese niño? Queremos que deje de utilizar un cuchillo o un arma de cualquier tipo y expulsarlo inmediatamente es la señal y es una invitación al cambio o es también entender, sancionar ciertamente, con una sanción del colegio que puede ser, insisto, suspender, que puede ser algún tipo de castigo, pero invitar al cambio, que esa es la gracia del sistema educativo, y no solamente de forma inmediata establecer una expulsión que tiene como medida casi general de la expulsión es el abandono del sistema educativo. Y eso es sembrar más violencia a largo plazo,
a un estudiante la ministra dice que cuando se busca la expulsión no es dejarlo suelto en la calle, sino inmediatamente acogerlo en una escuela o en un colegio donde haya personas especiales para protegerlo y para darle un tratamiento, si se quiere. Es decir, la ley no se trata de una patada en cierta parte y a la calle. Se trata de acogerlo y no dejarlo botado, pero separarlo de esa comunidad como una señal a esta comunidad de que esto no se permite en esta comunidad. A ver, ¿cómo ves eso? Con ley o sin ley, porque hoy día incluso sin la ley, si es que está establecido el reglamento interno de los establecimientos, el equipo directivo puede tomar la decisión de la expulsión o cancelación de matrícula. Incluso en esos casos es siempre necesario que el Estado se haga cargo de la continuidad de los estudios de ese joven. Y eso es algo importante hacerlo hoy, insisto, con o sin ley, y que es un deber. Pero en la mayoría de estos casos, la expulsión lleva al joven al abandono del sistema escolar. Y esto es muy común. Cuando se expulsa a un joven, hay al final una consecuencia que es el abandono. Y esa deserción es muy dañina para la sociedad, porque es alguien que después difícilmente, no continúa sus estudios, difícilmente trabaja y opta por el camino que el que estaba acostumbrado a hacerlo, que son estos otros actos que queremos evitar. Y por lo mismo, nosotros invitamos a que sí se establezcan sanciones y que sean sanciones formativas. Y volviendo, permíteme vincularlo con lo que hablamos antes de estos profesores extraordinarios del Global Teacher Prize. Yo conversaba con algunos de ellos de cómo resuelven estos casos. ¿Qué hacer? Y me hablaban de la importancia, primero, de la prevención, que generalmente los profesores, las comunidades educativas, tienen al menos intuiciones de jóvenes que están en dificultades sociales, porque no es solamente por una culpa de ellos, también por que a veces abandono de sus padres, muchas razones, y cómo se brinda un acompañamiento previo a esos estudiantes para evitar estos casos y cómo se da también un acompañamiento psicosocial antes o después de estos actos que esperamos evitar para no contar más con estos casos y cuando ocurran poder hacer algo que sea una sanción formativa. Joaquín, no quiero terminar sin mencionarte esta aprobación que hay, todavía no es ley, pero se aprobó en la Cámara este proyecto de ley que establece el 13º año en la educación obligatoria. Teníamos de primero básico, cuarto medio, en 12 años, ahora el 13º año, es decir, kinder obligatorio. Esto es una ley, una modificación a la Ley General de Educación. Va en el camino correcto, ¿no es así? Esto es una gran noticia. O sea, nosotros como Elige Educar nos alegramos de esta señal pública que se da como país de relevar la educación parvularia, de relevar el kinder obligatorio que estaba en la Constitución, pero que hoy día se hace efectivo con este cambio legal, como no un nivel preescolar, no como un nivel de preparación para la escuela, sino como un nivel en sí mismo. Agregarlo como educación. Sí, porque muchas veces hablamos de educación preescolar, se escucha mucho, como preparación para lo escolar. No, esto es un nivel educativo en sí mismo, tal como todos los previos, desde la sala cuna incluso, que además está comprobado del impacto que tiene el desarrollo futuro de los niños y las niñas. O sea, niños y niñas que asisten a la educación parvularia en general, particularmente a estos niveles, después tienen desde mejores notas y mejores resultados SIMSE hasta también un mejor desarrollo en habilidades socioemocionales. ¿Qué impacto real va a tener para las familias que nos están escuchando? Tienen un niño o una niña de 2 años hoy día. Es decir, a ellos les va, si se aprueba esta ley, vamos a suponer que a partir de marzo del próximo año, que todos los colegios van a tener que tener a partir de kinder, o ¿qué efecto real? No necesariamente. Lo que va a establecer esta ley, en caso de ser aprobada, es que un año siguiente a la publicación de la ley, para darle tiempo a las familias, antes de entrar al primero básico, va a ser necesario hacer kinder. Entonces aquí ciertamente hay un desafío del sistema educativo de informar a las familias, porque hoy día ya es casi universal. O sea, el 2% de los niños y niñas no va al kinder. Es casi universal en la práctica. Es casi universal. Pero claro, Entonces, ¿qué efecto va a tener? Pasa que ese 2% son cerca de 5.000 niños y niñas. Entonces, es importante. Pensémoslo así, 5.000 niños y niñas que ahora van a tener que acceder a este sistema educativo y además por nivel socioeconómico es distinto. O sea, los 2 quintiles de más bajo ingreso, el 5%, el que no asiste. Entonces, al universalizarlo, es dar una señal de la importancia de este nivel y en términos prácticos, todos esos 5.000 niños se asignan también recursos para poder... Subvenciones. Sí, y aquí hay un desafío muy grande y también se conecta con lo que hablábamos antes, que es de contar con los educadores y educadoras de párvulos para este aumento de cobertura, que si bien es menor ahora con el aumento del kinder,
también hay que sumarle la sala cuna universal y el aumento que va a haber también de expansión de cobertura en los niveles medios. Aquí hay un desafío muy grande, hay un déficit proyectado de educadores de párvulo, que nosotros hicimos un estudio hace 4 años que muestra que para el 2020, ya que está a la vuelta de la esquina, van a faltar 2.700 educadores de párvulo. Entonces hay un desafío que lo conecto con lo que hablamos al principio de cómo seguir atrayendo a jóvenes también a la educación parvularia. Porque tenemos un déficit proyectado y es el nivel educativo que más impacto tiene en el desarrollo futuro de los niños y las niñas y también incluso en el desarrollo social del país. Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar. Los temas de educación tocamos 3 a la rápida, aquí no podría estar horas y horas, pero lo interesante es que hace 10 años por lo menos está puesto en la agenda. Yo que estoy en programas de este tipo, no hay ni una semana, hace 8 o 10 años, en que la educación no esté en la mesa de conversación. Y eso permite que haya muchos proyectos de ley, que haya una conciencia de la necesidad de mejorar esto y el avance de este país. Joaquín, gracias como siempre, que estés muy bien. Gracias a ustedes, buenas noches. ¿Crees que el gobierno debería tomar medidas para bajar el alza, disculpen el término, pero es así, porque el alza viene hace 8 semanas, o detener el alza de las bencinas, sí o no? A la vuelta estaremos en la mesa de conversación con especialistas, porque tiene varias aristas, no es tan simple la pregunta. Tiene sus matices y las vamos a conocer a la vuelta de esta pausa. Los combustibles nos convocan esta noche por las alzas que han venido demostrando las últimas semanas, son 8 semanas, pero para esta se prevé que va a haber una baja. Presento a nuestros invitados, Gerardo Copelli, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí en Vía Pública. Gracias, Matías, por la invitación. Y también nos acompaña Jorge Germán, que es economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de Germán Consultores. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acá también. Muchas gracias por la invitación. ¿Es cierto que esta semana baja después de 8 semanas consecutivas? ¿Qué explica eso, Jorge? Mira, efectivamente esta semana es bastante probable que baje 5,8 pesos, principalmente por una brusca caída de la gasolina a nivel internacional, que justifica la baja de 5,8 pesos. ¿Ya? Pero dada la coyuntura política que se ha dado sobre el tema durante los últimos 4 días, en que el gobierno ha señalado que es posible que se revise el MEPCO, ¿cierto? Han salido también... MEPCO es un sistema de estabilización de precios. Claro, el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios del combustible. El gobierno salió diciendo que había que revisarlo. Ya después los diputados y senadores en el Congreso han hablado de alguna posibilidad de que se baje, han pedido que se baje el impuesto. Entonces, dada la coyuntura que es bastante especial, es posible tal vez que modificando los parámetros de este mecanismo de estabilización de precios de combustible, la gasolina, por ejemplo, esta semana baje más allá de menos 5,8 pesos, o sea, puede ser más allá de esa baja. Perfecto, ¿Ya? ¿Y tú lo ves posible eso? Claro. ¿Y parece razonable que dada esta coyuntura, que se le meta mano al diseño del instrumento estabilizador? ¿No lo pagaremos más caro después eso? Mira, la experiencia que yo tengo con estos mecanismos y que he visto con la historia de los distintos gobiernos, cuando se producen estas coyunturas bien complejas desde el punto de vista político y la autoridad trata de desinflar un poco la presión frente a estos mecanismos porque el precio ha subido bastante durante la última semana, es que a veces puede ser que, y según los cálculos que tengo yo, es posible, hay espacio de modificar los parámetros y tratar de hacer que la baja esta semana pueda ser más de 5,8 pesos. Y eso lo vamos a saber el miércoles cuando NAP haga su anuncio al respecto. Perfecto. Gerardo, ¿qué opinión tienes tú respecto de la eventual modificación de estos mecanismos estabilizadores? Que sería, la verdad, una solución absoluta de parche. Yo creo, estoy en absoluto desacuerdo con sistemas estabilizadores que lo único que viene es a tratar de compensar diferencias de precio, pero que no se hacen cargo de la verdadera contingencia o de la verdadera coyuntura que hay. Perdón, cualquier sistema, porque ha habido más de un sistema estabilizador, cualquiera de estos... Cualquiera de ellos lo que está... ¿Distorsiona el precio real? Cualquiera de ellos lo que está tratando es de atenuar el impacto del precio. Y en definitiva lo que están haciendo es decirnos, mira, voy a tratar de hacer ciertos ajustes al sistema de estabilización del precio. Y si lo hicieran y eso eventualmente produjera una baja temporal del precio,
en definitiva por una alteración del impuesto a la baja, la verdad es que no sería sustancial, sería absolutamente temporal y por lo demás absolutamente como medida de parche. O sea, aquí el punto está en la sobredimensión que tiene el impuesto específico a los combustibles en el total del valor que representa un litro de gasolina. Y ahí está el verdadero tema, el verdadero meollo del asunto del cual hay que hacerse cargo. ¿Cuánto pagamos en total en la suma del impuesto específico más el IVA por cada litro de combustible? Esa es la verdadera discusión. Para que la gente lo tenga claro, aprovechemos que está a 1.000 pesos, porque ahí va a ser más fácil saber cuánto. De los 1.000 pesos, ¿cuánto es impuesto específico? Mira, lo que pasa es que, solo un minuto. A ver. Un litro de gasolina, según ENAP, hoy día vale 500 pesos. Ya. Precio, con todas sus determinaciones, vale 500 pesos. El valor. Si el precio de la gasolina está a 1.000 pesos, estamos pagando cercano al 50% de impuesto. ¿Mitad es el valor real? No. La verdad es que la estimación es que sea en torno al 70% de la estimación de impuestos. Porque si tú le agregas el IVA sobre los 500 pesos, se agrega el 19%, y después tú le agregas el impuesto específico, que está en torno al 55%, terminas sumando alrededor de un 70%, que si tú después lo llevas al precio final, la verdad es que termina siendo en torno al 45%, pero del precio final. Sí. Pero el precio base, que es el valor neto sobre el cual se aplican los impuestos, estamos en torno al 70%, y por tanto, eso en cualquier esquema... Esos 1.000 pesos que está pagando cada persona hoy... 70% impuesto. 70% impuesto. Pero el precio original es 500. No, lo que pasa es que sobre los 500, ¿sí? Sobre los 500, 19, yo le aplico 19. Sobre los mismos 500 le aplico por supuesto que si fuera 500, en el ejercicio que estamos haciendo, el precio va a ser 1.100. Porque el impuesto hoy en día está en torno al 73% en la suma de los dos. Perfecto. Aplicando MEPCO más aplicando IVA. Si lo hacemos a 1.000, claro, el precio base neto deberá estar en torno a los 400 pesos. Jorge, ¿tú estás de acuerdo con que estos impuestos están distorsionando los precios reales y que a lo mejor tú planteas una flotación más libre? ¿Estás de acuerdo o te parece bien algún mecanismo de estabilización? Estoy en desacuerdo porque el objetivo de este mecanismo de extracción de precios de combustible y sus antecesores, que se llamaban antes el CIPCO, el FEP, etcétera, la idea es, de alguna forma, contrarrestar las alzas bruscas en el corto plazo de los combustibles por problemas geopolíticos que muchas veces ocurrían en el pasado con las guerras, por ejemplo, o ahora, por ejemplo, con el hecho de que Estados Unidos generó un embargo a las exportaciones de Irán. Entonces, esos efectos geopolíticos momentáneos que llevan que el precio tenga alzas bruscas, más allá de los vaivenes de la oferta y la demanda principalmente, lleva a que estos mecanismos se justifiquen. Y la gracia de esto es que si esta alza es una alza que no es solamente de corto plazo, sino que del mediano plazo hacia adelante, poco a poco se empieza a traspasar dentro de la economía. Y ahí es cuando vienen los problemas, como lo que tenemos hoy día desde el punto de vista político, en que empiezan los parlamentarios a exigir de que se baje el impuesto a los combustibles, porque efectivamente este mecanismo con el tiempo ha ido traspasando poco a poco esta alza que se dio en el petróleo a nivel internacional, que saltó desde los $72 el barril a mediados de agosto de este año hasta los $85 el barril hace una semana atrás, ¿ya? Entonces, si te fijas tú, son varias semanas en que estuvo a la alza el petróleo a nivel internacional. Entonces, este mecanismo de extracción de precios de combustible, el MEPCO, poco a poco lo fue traspasando. Y respecto a lo que dice Gerardo de los impuestos puntualmente, este impuesto específico que fue creado el año 85 y que sigo grabando de tal forma, porque una cosa son los precios internacionales, pero otra es el impuesto. ¿Tú estás de acuerdo con que habría que eliminarlos o habría que bajarlos? No, o sea, el impuesto a los combustibles se justifica desde el punto de vista de la contaminación que genera la externalidad negativa. El impuesto verde, o sea, la externalidad negativa que genera el consumo de los combustibles. Entonces, acá hay un tema de fondo, que el impuesto a los combustibles, en su origen, a mediados de los 80, se señaló que era para recomponer las carreteras después del terremoto, mejorar las vías urbanas y principalmente interurbanas. Pero con el tiempo se fue mutando. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que solamente las fuentes móviles, los automóviles, los camiones, pagaban este impuesto fijo, y no las fuentes fijas como las calderas, las termoeléctricas. Sí.
Entonces, dado eso, es que en la reforma del 2014 se puso un impuesto verde a la emisión de contaminantes de las calderas y las termoeléctricas, y a su vez también se puso un impuesto a la compra de los vehículos nuevos, que era según la cilindrada, según la contaminación, ¿ya? Entonces, de esa forma se trató de aplicar un impuesto a las fuentes fijas. Pero en general, y una crítica que dan los camioneros es que ellos dicen que solamente los camioneros, por ejemplo, están, como sector transporte, está pagando el impuesto. Eso. Y por otro lado, por ejemplo, los barcos, los aviones, los ferrocarriles, no lo están pagando. Pero yo creo que hay una discusión, hay una confusión en los conceptos. Una cosa es un sistema que atenúe diferencias de precio, claro, lo cual puede en principio parecernos bien, por cuanto exactamente hay tal cantidad de agentes que pudieran distorsionar el precio que me parece bien el Estado se haga cargo de esa distorsión y la trate de atenuar de la menor manera posible. Distinto es la fijación de un precio a propósito de la incorporación de determinados impuestos, que ciertamente no comparto para nada que el medio ambiente sea el motivo, porque para eso está la Constitución, que establece que los impuestos no pueden tener un fin determinado, sino que van a los fines generales de la nación. Y por tanto, yo no puedo decir que el impuesto a la gasolina apunta a problemas de medio ambiente o de ecosistema o cosas por el estilo, porque ahí resguarda la Constitución. Y en segundo término, la Constitución también asegura que los impuestos no pueden ser desproporcionados ni injustos, ni manifiestamente desproporcionados, ni manifiestamente injustos. ¿Y qué ha entendido la doctrina por desproporcionado? Que el valor del impuesto supere el valor del producto. Y en el ejercicio que estamos haciendo, un impuesto, por muy impopular que sea, por ejemplo, el del tabaco también lo es, el de los alcoholes también lo es, el de la gasolina también lo es. Y por tanto, la discusión creo que está centrada en aspectos que no son los correctos. Yo creo que aquí las disposiciones constitucionales son bien claras. El Estado no se ha hecho cargo de ellas, ni menos los gobiernos. Ahora, hay una cosa que es curiosa. Pues si tiene, Jorge, tú hablas de las externalidades. Entonces, el impuesto específico también tiene este valor de impuesto verde para desincentivar el uso. Entiendo que los motores o el uso del diésel es más contaminante que el de la gasolina. Claro, efectivamente. Pero curiosamente, aquí estaba viendo en la página del Servicio de Impuestos Internos, cada metro cúbico de petróleo diésel paga 1,5 UTM y cada metro cúbico de gasolina 6. Es decir, 4 veces más el impuesto de los más limpios que el del más caro. Entonces parece ser más bien presión política de los camioneros, digámoslo directamente, de que no se les puede equiparar al menos el impuesto. ¿Es algo de eso hay a tu juicio? Sí, o sea, efectivamente hoy día el sistema como lo tenemos se genera esta distorsión entre esta diferencia de 70 pesos que hoy día se cobra al diésel y 270 pesos de impuesto específico que se cobra a la gasolina, siendo que el diésel contamina más. Entonces, si es verde, no calza. Y a su vez también hay una ley específica que establece que los camioneros PYME pueden descontar hasta un 80% del impuesto específico que ellos consumen. Entonces, ¿cuál es la crítica que hacen los camioneros? Dicen, bueno, si quieren que a todos les suban el impuesto específico, que sea a todos por igual. O sea, que las mineras, que los agricultores, que los aviones, que los barcos, que todos paguen por igual los impuestos. Entonces, ahí hay un tema que si es que se quiere avanzar es hacer un análisis profundo de las externalidades negativas que genera los combustibles, que no tiene nada de inconstitucional, porque ya hoy día se le está cobrando un impuesto específico a las emisiones de las termoeléctricas, de las calderas, también se cobra un impuesto específico al tabaco, al cable tabaco, que no tiene nada de inconstitucional, creo yo. Sí, yo creo que lo tiene. Pero en cualquier caso, le agregaría también que los impuestos tampoco tienen un fin de desincentivar conductas. O sea, no están concebidos para eso, porque si así fuera, incentivarían otras conductas también, ergo. Así como, por ejemplo, la bebida azucarada lleva un impuesto adicional, no debiera tenerlo la bebida que no es azucarada. Y sin embargo, pagamos un 19% fijo por la bebida no azucarada y le agregamos impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto no ha venido a desincentivar la conducta, sino lo que ha procurado hacer es el desincentivo, pero no estando concebido para eso. Y por tanto, parece ser absolutamente desajustado que me digan, te voy a subir determinado impuesto
para que tú dejes el auto en la casa o privilegie determinados medios de transporte. Bajo ese concepto, todos los impuestos deben ser parejos. Nunca haber un impuesto específico. ¿Sería inconstitucional cualquier impuesto específico? No, lo que puede ser constitucional o no es la proporcionalidad o la justicia de los impuestos. No, pero tú dijiste que la Constitución no permitía cobros de impuestos para fines específicos. No dije eso. Perdón, o a lo mejor lo dije y no es lo que quise decir. Ya. Lo que quise decir es que la Constitución asegura impuestos proporcionados y justos. Y por tanto, los impuestos que se ha entendido proporcionados, que no superen el 50% del valor de un producto. Y por tanto, todo aquello que supera eso, entiendo inconstitucional. No quiere decir que nuestro legislador y nuestros gobernantes así lo entiendan. A mí me suena que hay un error cada vez que un impuesto supera el valor del propio producto. Parece en esencia una incongruencia a la hora de definir que un producto vale X y el impuesto es doble X. Exactamente. Jorge, tú me decías antes de entrar que es probable que esta baja que vamos a experimentar esta semana, este jueves, se repita la próxima también. ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con precio internacional de los combustibles? Sí, o sea... ¿Tipo de cambio qué? Claro, en parte por la brusca caída de los precios combustibles a nivel internacional, que el petróleo bajó desde los 80 hasta los 80, desde los 85 hasta los 80 dólares el barril. Y también si es que se da este escenario que yo creo por esta presión política que se ha estado dando, que sea posible que se manejen, se cambien los parámetros del MEPCO, este mecanismo social de precio de combustible, lo cual lleve que esta semana se baje más de 5,8 pesos y también la próxima podría ocurrir lo mismo. Bueno, les quiero agradecer a los dos. No sé si tú querías responder por eso. Les quiero agradecer a Gerardo y a Jorge. Son temas complejos muchas veces, pero también tienen la característica que nos afectan a todos. A los que andan en auto, a los que andan en transporte público. Además, afecta a todos porque también está en el IPC, está en el valor, ¿no es cierto?, de la inflación, de los precios de otros productos. Por lo tanto, los combustibles son centrales en la economía. Gerardo y Jorge, muchas gracias por estar aquí en la Vía Pública esta noche. Encantado, gracias. Si vas a nuestra pantalla, revisamos qué es lo que respondió mayoritariamente nuestro público a la pregunta sobre las bencinas, sobre el valor de los combustibles. ¿Creen que el gobierno debería tomar medidas para bajar esta alza que se ha venido produciendo en las bencinas? El 97% cree que sí, el 3% cree que no. Un poquito esperable la respuesta, quizás nos faltó matizar la pregunta de otra manera. Hago la crítica. Bueno, vamos a nuestro 24horas.cl, ¿sí? A nuestro portal de noticias. Largas filas para cargar combustibles. Claro, es un tema que se está apoderando de la agenda porque pega en cada bolsillo directamente todos los días. Y tenemos naturalmente en este portal de noticias muchas otras noticias nacionales, internacionales, videos, en fin, no se pierde nada usted aquí. La Tele 1 ya no existe eso que me perdí tal cosa. Aquí lo va a encontrar todo. Así es que ahí está. Los invitamos a 24horas.cl. ¿Vamos al tiempo? ¿Qué es lo que dice la temperatura en este momento? Los termómetros en Santiago marcan casi 15 grados, 14,9. Está parcial aquí en la región metropolitana. ¿Qué es lo que ocurrirá en esta región los próximos días? Máximas de 22 con cubierto el martes y miércoles, máximo 24, nublado. Ahí tiene. Vamos a regiones del país, vamos a distintas ciudades, uno más al norte y otro más al sur de Santiago. Mire, Concepción, región del Biobío. Chubasco para mañana, máxima 14 grados. Y en Chañaral, máxima 16, despejado en el norte de nuestro país. Así es, pues estas las predicciones del tiempo para Chile. ¿Y qué escuchamos? Con el tema que suena de fondo, Phil Collins, el 22 de octubre del 88, consiguió por quinta vez convertirse en el artista número 1 de los Estados Unidos. El músico inglés, es inglés, compuso la versión más exitosa de I Groovy King of Love para la banda sonora de la película Buster, donde el baterista, porque es originalmente un baterista, tenía uno de los papeles protagónicos. Esta versión se posicionó en los primeros lugares en todo el mundo y dio paso para que las antiguas versiones retomaran fuerza y las nuevas generaciones la conocieran. Es un clásico de aquellos. Con Phil Collins de fondo cerramos esta vía pública de hoy y nos encontramos mañana a eso de las 11, 23 horas aproximadamente. Muy buenas noches. Gracias por venir. Chao.